Hola, soy David de David García Pérez Fotografía y mi intención era grabar este vídeo mientras estaba haciendo fotos en una sesión, pero el coche me ha jugado una mala pasada, con lo cual vamos a intentar hacerlo aquí en casa. Va a ser una explicación un pelín teórica sobre la idea de lo que es concepto paso de luz. Y esto es para la gente que está empezando en fotografía, porque muchas veces cuando empezáis en fotografía empezáis a leer textos y oís frases como que, por ejemplo, este objetivo tiene un estabilizador de 3 pasos de luz, o que he hecho una foto HDR con 4 o 5 fotos separadas entre ellas entre 1 o 2 pasos de luz, o que sube la exposición un paso de luz, baja la exposición un paso de luz, aumenta la apertura, este objetivo es más luminoso, tiene un paso de luz es más luminoso que este otro. ¿Qué queremos decir con eso? Y como repito, esto va a ser un pelín teórico, no va a ser algo que podráis usar directamente para hacer una foto u otra de forma artística, pero para que entendáis el concepto, por un lado, y más adelante, después cuando escuchéis estas frases, estéis en el campo y hagáis cosas, entendáis más o menos lo que significa subir o bajar un paso de luz con respecto a los 3 parámetros de siempre: apertura, ISO y tiempo de exposición. Y también los estabilizadores, o en el caso de los filtros neutros, cuando os dicen que un filtro, por ejemplo, quita 2 pasos de luz. Vamos a ver primero la parte teórica y después os explico cómo se aplica a objetivos, filtros y demás. Y con riesgo de liarme mucho más en esta explicación, voy a empezar primero hablando de apertura, tiempo de exposición e ISO, básicamente los 3 parámetros que nos controlan la exposición. Y vamos a empezar primero por apertura. Apertura, más que nada, suele ser un obturador que tenemos en nuestros objetivos, en algún punto del objetivo, o por aquí, no sé exactamente, depende de cómo lo haya diseñado el fabricante. Y este obturador nos va a tener un orificio que vamos a poder cambiar su diámetro, puede ser más cerrado o más abierto, según vayamos girando lo que es el control de apertura de nuestra cámara. En esta lente lo tiene aquí propio en la propia lente, como tenéis aquí. Otras lentes, este no tiene control de apertura y lo tenemos que usar desde la propia cámara. Y esto lo que nos va a hacer es lo mismo con grifo. Tenemos este orificio que tendrá un diámetro concreto. Si abro mucho más el grifo, quiere decir que abro mucho más el diámetro, pasa más agua. Si cierro más el grifo, cierro el diámetro, pasa menos agua. Aquí sucede lo mismo. En esta ocasión lo que tenemos es que en vez de agua es luz. Si abro mucho más este orificio, más luz pasa. Si cierro más este orificio, menos luz pasa. Y este se mide en números Fs. Números Fs nos va a dar una relación de lo que va a tener el diámetro de este orificio, del que tengamos aquí dentro, con respecto a la distancia focal de nuestra lente. Entonces, por ejemplo, esto es una lente de 35 mm fija, esta es una lente de 70-200 que tiene una distancia focal variable. La apertura nos está dividiendo por ese parámetro. Por ejemplo, cuando os dicen que una lente está a apertura 2,8, quiere decir que estamos dividiendo, por ejemplo, en el caso de un 50 mm por 2,8 nos daría 17 mm, pues el diámetro de la lente de la apertura que tenemos aquí dentro estaría abierta pues unos 17 mm. Ese círculo tendría un diámetro de 17 mm. Si, por ejemplo, dividimos entre F8, ahí ya tendríamos un diámetro de unos 6,4 milímetros más o menos, con lo cual el círculo sería mucho más pequeño. Por eso, cuanto más grande es ese número, menos luz está pasando. Va un poco al revés que los otros parámetros, donde cuanto más grande sea el ISO, cuanto más grande sea el tiempo de exposición, más luz entra. Aquí la escala va al revés. Cuanto más grande sea el número, menos luz pasa. Cuanto más pequeña sea el número, puesto que estamos viendo el tamaño del diámetro, que es una división entre la distancia focal por ese número, más grande será el diámetro, más luz está pasando. Tenerlo en cuenta eso para posibles explicaciones. El siguiente parámetro que tenemos es el tiempo de exposición, que básicamente nos va a controlar el tiempo que va a estar nuestro sensor o película expuesto a la luz. Habitualmente se suele controlar a través de un obturador, que suele ser una cortinilla que baja y sube. Entonces está la cortinilla delante del obturador con el sensor cerrado, sube la cortinilla, se expone a la luz el sensor o la película que tengamos puesto aquí, y cuando acaba, pues baja la cortinilla y deja de exponerse a la luz. Y en ese momento, si es una película, tendremos que girar el carrete, o si es un sensor digital, pues se copiará la imagen que está en el sensor a nuestra tarjeta de memoria.
Si lo veis como volvamos al ejemplo del grifo, que es lo que todo el mundo usa, básicamente el tiempo de exposición es el tiempo que estamos dejando nuestro grifo abierto. Cuanto más tiempo dejemos nuestro grifo abierto, más agua tendremos. Cuanto menos tiempo tengamos nuestro grifo abierto, menos agua tendremos. Pues cuanto más tiempo de exposición dejemos en la cámara, más luz va a recibir el sensor. Cuanto menos tiempo de exposición, menos luz va a recibir el sensor. Si se satura antes o no, pues ya dependerá del tiempo que le demos. El siguiente de los parámetros que tenemos es el ISO, que nos está midiendo lo sensible que es nuestro sensor a la luz. Básicamente lo que nos está diciendo es que si dejamos nuestro sensor un tiempo determinado con la luz expuesta, si el sensor es más sensible, pues se va a saturar antes, va a ser capaz de sacar una imagen con menos cantidad de luz, va a ser capaz de medir cosas con menos cantidad de luz. Cuanto más sensible sea. En los carretes, habitualmente cuando comprabas un carrete ya venía con un ISO fijo, te decían pues esto es un ISO 100, un ISO 200, ISO 300, 400, perdón, 300 no solía haber, y no lo podrías cambiar. La única forma de cambiar el ISO era cambiar el carrete de la cámara. Hoy en día con las cámaras digitales, sencillamente a través de un menú podemos seleccionar el ISO que queremos tener en ese momento, con lo cual necesitaremos más o menos tiempo de exposición para obtener nuestra fotografía. Obviamente no hay comida gratis y lo que significa que cuanto más subamos el ISO, más ruido va a tener nuestra imagen. Hoy en día es bastante relativo, las últimas cámaras que están saliendo al mercado tienen números ISO de infarto, 3 millones, 4 millones, etc. Con lo cual, con la tecnología avanza, cada vez tenemos sensores que pueden llegar a ser más sensibles y hacer fotos o vídeos. Por ejemplo, tengo visto vídeos que se están hechos con la luz de la luna perfectamente grabados. Así como un pequeño detalle histórico, y con mi fama de volverme a ir por las ramas, tenemos el asunto de que alguna gente, a lo mejor, si leéis por ahí en foros de internet y demás, en vez de usar ISO, veis que usan ASA. Básicamente es lo mismo, es la misma escala, la misma referencia. Hace ya bastantes años, cuando todavía no empezaban los sensores digitales, había dos estándares para medir la sensibilidad de las películas. Teníamos el ASA, que lo definía la American Standard Association, y el DIN, que lo definía el Deutsche Institute of Norma, o algo así. Mi alemán es malo, así como el inglés va mejor, pero el alemán no tengo ni idea. Y si DIN os suena familiar, son la misma gente que define el tamaño de los folios, los DIN A4, DIN A3, etcétera, pues está definido por este instituto alemán de estándares. Y sus escalas eran distintas. Y por ahí llegó algún momento la ISO, la International Standard Organization, que define un montón de estándares a nivel mundial que todos los países puedan seguir, decidió unificar las escalas. Y para unificar las escalas, como esta asociación también está tiene su base en Estados Unidos, básicamente lo que hicieron fue cogieron el estándar americano, decidieron que eso era el estándar mundial para todo, y durante una época se dedicaban a publicar en los carretes. Por detrás podías ver ISO no sé qué más, equivalente DIN no sé qué más, equivalente ASA no sé qué más. Al final todo el mundo usa ISO y alguna gente por nostalgia a lo mejor usa ASA, pero tenderá a desaparecer esa terminología con los años, pienso yo. Ahora que ya hemos visto que tanto apertura como tiempo de exposición controlan la cantidad de luz que recibe el sensor, y ISO nos dice cuánto de sensible es nuestro sensor a dicha cantidad de luz, vamos a ver lo que es un paso de luz. Un paso de luz básicamente significa que cuando incrementamos un paso de luz la exposición, quiere decir que hacemos que el sensor reciba el doble de cantidad de luz en cuanto, si hablamos en términos de apertura o en términos de tiempo de exposición, o que sea el doble de sensible el sensor a esta luz si hablamos en términos de ISO. Lo mismo si decimos que reducimos un paso de luz, quiere decir que nuestro sensor es la mitad de sensible recibe la mitad de cantidad de luz, o es la mitad de sensible a cantidad de luz. Vamos a ver cada uno de esos parámetros exactamente lo que significa. Para el tiempo de exposición es muy fácil. Si queremos decir que el sensor de esta cámara va a recibir el doble de la cantidad de luz, lo que podemos hacer sencillamente, si estamos disparando, por ejemplo, un tiempo de exposición de 1,50, pues dejamos el tiempo de exposición, duplicamos esa cantidad de segundos. Entonces, si tenemos un 50avo de segundo, pues lo multiplicamos por 2 y nos da un 25avo de segundo. Con lo cual, el sensor recibe el doble de la cantidad de la luz porque está expuesto a la doble cantidad de la luz. Si lo subimos un paso más, ya estaríamos en un 13avo,
Habitualmente suele medir, ninguna cámara os va a decir un doceavo, un 125avo, os va a decir un treceavo, un onceavo, dependiendo de la cámara. O, por ejemplo, es más fácil si lo veis con segundos en vez de con las fracciones. Si la exposición es de un segundo, pues el doble tiempo de exposición sería 2 segundos, pues el triple 4 segundos, y si reducimos al final, vamos haciendo al revés, en vez de duplicar el tiempo de exposición, pues vamos reduciendo. Si serán 4 segundos, pues reducir un paso de luz sería la mitad de luz recibida, serían 2 segundos. Reducir un paso de luz sería la mitad de la luz recibida de esos 2 segundos, sería un segundo. Para la apertura es un pelín más complicado. Si recordáis, os dije que en las lentes, los objetivos, tenemos el obturador. Entonces, recibir el doble de paso de luz, aumentar un paso de luz y recibir el doble de la cantidad de luz significa hacer que ese agujero tenga el doble de área, con lo cual hay que aumentar el diámetro. Por eso las escalas de pasos de luz de apertura suelen ser tan raras. Es esa f2,8, f4, f5,6, f8, f11, etc. Y probablemente me haya saltado algún paso por el medio, porque se aumenta el diámetro, el área de ese círculo, y eso viene dado por fracciones de 2. Podéis hacer la demostración matemática, es muy sencillita, con lo cual aumentar un paso de luz significa hacer ese círculo un doble de grande. Si estamos f2,8 sería hacerlo f4, si estamos f4 sería hacerlo f5,6, y por ahí tenéis los términos intermedios. Y si reducimos un paso de luz significa hacer ese círculo la mitad de pequeño. Si estamos a f8, pues sería irnos a f5,6, de f5,6 a f4, y así continuamente. Tenéis por ahí tablas de escalas, pero básicamente en vuestras cámaras, habitualmente las cámaras digitales hoy en día os permiten ajustar pasos de apertura a 1/3 de paso de luz, con lo cual si movéis el control de apertura, no en esta lente, que esta lente es muy vieja, pero habitualmente si movéis el control de apertura en la cámara 3 veces, eso quiere decir que os está aumentando o disminuyendo un paso de luz, dependiendo hacia qué lado vayáis. O incluso hoy en día tenéis muchas cámaras que tienen un control de pasos de luz independiente del resto. Y el ISO es muy sencillito. Habitualmente las cámaras suelen empezar en ISO 100, ISO 200, bueno, hay algunas que empiezan en ISO 50, bueno, depende un poco del fabricante de la cámara. Y duplicar el paso de la luz, aumentar un paso de luz, perdón, significa duplicar ese valor. ISO 200 es 2 veces más sensible que ISO 100, ISO 400 es el doble de sensible que ISO 200 y 2 veces y el doble del doble de sensible que ISO 100. ISO 800 es el doble sensible que ISO 400, y así vais duplicando el valor, ese numerito, fácilmente. Vamos cerrando ya este vídeo y volvemos al tema del principio, ver y entender cuando nos dicen ciertos temas en un manual, en un foro, hablando con otra gente sobre fotografía. Entonces, por ejemplo, este objetivo es un objetivo f2,8, con lo cual suele decir que es un objetivo muy luminoso. Y muchas veces a lo mejor escucháis la expresión de que es más luminoso que este otro objetivo de aquí, que es un objetivo de focal, de apertura fija f4. Y se dice que a lo mejor este objetivo es un paso de luz más luminoso que este objetivo de aquí, porque si os acordáis, en la tabla de aperturas entre f2,8 y f4 hay un paso de luz. Si tuviésemos este objetivo fuese f5,6, diríamos que hay 2 pasos de luz entre este objetivo y este de aquí, etc. Entonces ya entendéis cuando se dice que un objetivo es muy luminoso y por cuántos pasos de luz. Sabéis que básicamente este permite pasar el doble de tiempo, el doble de cantidad de luz por unidad de tiempo con respecto a este. Cuando hablamos de filtros ND, como este que tengo aquí, este en concreto es un filtro de 3 pasos de luz. Lo que quiere decir es que cuando lo ponemos delante de nuestra lente, este filtro está tapando 3 pasos de luz. Por ejemplo, si cuando tenemos nuestra cámara puesta para hacer la foto, y tenemos que esto está haciendo una foto de 1 segundo, si le ponemos este filtro delante que tapa 3 pasos de luz, quiere decir que esa exposición de 1 segundo se nos pasa a convertir en una exposición pues
si fuese de un paso de luz el filtro de 2 segundos, si fuese de 2 pasos de luz el filtro de 4 segundos y al ser un filtro de 3 pasos de luz, pues de 8 segundos. Pues vamos duplicando por cada paso de luz el tiempo de exposición. De 1 segundo pasamos a 2, de 2 segundos pasamos a 4 y de 4 segundos pasamos a 8. O más fácilmente multiplicáis 3 veces por 2. Por cada paso de luz que quite el filtro, pues multiplicáis por 2 el tiempo de exposición que requiere hacer la foto. Y por último, otras ocasiones donde también se usa el paso de luz es en el caso de los objetivos como este que tengo aquí, que es un objetivo con un estabilizador. Y bueno, realmente no me acuerdo oficialmente cuánto es el estabilizador de este objetivo. Este objetivo ya es bastante antiguo, supongo que será un estabilizador de un par o 3 pasos. Básicamente, imaginaos que es un estabilizador de 3 pasos. Quiere decir que para yo hacer la foto, por ejemplo, estoy agarrando así manualmente el objetivo sin estar en trípode ni nada, y para que la foto me salga nítida, a lo mejor necesito sacar la foto a 1.100, a 1.200. Imaginaros que es 1.100. Si yo activo el estabilizador y es un estabilizador de 3 pasos de luz, quiere decir que ese estabilizador es capaz de esa foto que yo necesito sacar a 1.100 para poder sacarla nítida. Si yo la bajo a 1.25, la voy a poder sacar, perdón, a 1.12 la voy a poder seguir sacando nítida. Quiere decir que de 1.100 bajamos a 1.50, eso sería un paso de luz. De 1.50 bajamos a 1.25, serían 2 pasos de luz, y de 1.25 bajamos a 1.12, 1.13, que serían 3 pasos de luz, con lo cual nos quiere decir que, en teoría, el fabricante, en este caso Canon, nos asegura que nuestro objetivo va a ser capaz de esa foto que necesitaba 1.100 para poder sacarla a 1.13, a un treceavo de segundo. Y hoy en día ya los hay, dicen que hasta de 5 o de 4 pasos de luz de estabilización. Y por último, también creo que el tema del HDR, básicamente, cuando decimos que hemos hecho 2 o 3 fotos separadas por un paso de luz, pues ahora lo entendéis fácilmente. Si una foto estaba hecha a 1.100, pues a lo mejor tenéis una foto por abajo hecha a 1.50 y otra foto por arriba hecha a 1.200, que serían un paso de luz entre cada foto. Pues lo aplicáis fácilmente. Espero que este vídeo os haya valido de ayuda. Por favor, si os gustan este tipo de vídeos y cualquier otra que tengo en el canal, suscribiros. Veréis, os llegará un correo cada vez que yo actualice el videoblog. Intento hacerlo semanalmente, aunque probablemente no lo consiga siempre. Y si tenéis cualquier duda, comentarios, temas que queréis que trate en este videoblog, por favor, simplemente dejadlo en la sección de comentarios abajo en YouTube. Muchas gracias.